Y nuevamente saludo. En el día de hoy vamos a estar trabajando lo que es el tema de la revisión de literatura y para eso nos acompaña el señor Charles Seguí Caballero, que es supervisor de la sección de referencia, circulación, reserva y servicios de acceso de nuestra biblioteca del recinto Conrado Asenjo. Así que le doy las gracias al señor Charles por aceptar estar aquí con nosotros en esta mañana y le dejo el micrófono entonces abierto a usted para que pueda hablarnos un poquito sobre este tema de la revisión de literatura y, más importante aún, los recursos con los que contamos en la institución para que los estudiantes puedan hacer uso de ellos, que muchas veces los tenemos y no los conocemos. Así que adelante, Charles, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Soy Charles Seguí, soy uno de los 5 compañeros bibliotecarios y docentes que hay en esta biblioteca. El director es el doctor Efraín Flores, el compañero José Raúl Ubieta, la doctora Danilis Ramos y el profesor Pedro del Valle. Así que cualquiera de nosotros estamos aquí disponible y dispuesto para ayudarlo en sus necesidades, búsqueda de información. Si hay que coordinar y hacer cualquier tipo de taller o actividad, estamos aquí. Sé que la mayoría de ustedes de la comunidad va a estar usando recursos en línea, así que a través de la página de la biblioteca, que en breve voy a estar mostrando varias cosas ahí, pues tenemos lo que es el referencista virtual y el chat cuando estamos en un horario disponible, usualmente de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., sacando el momento en que los dos compañeros, como en el caso de ahora, estamos en algunas actividades de reunión, pues ahí entonces estaría solamente el formulario de preguntas. Y usualmente tan pronto uno termina una actividad como la de esta, pues yo le daría seguimiento a cualquier pregunta que tengan que hacer. A veces cosas tan sencillas, mira, como que este correo electrónico o este documento, disculpa, este PDF no abre porque debería abrir o lo que sea. O preguntas más específicas, como si le puede ayudar con la asistencia de buscar información o palabras clave o cómo se usa un vocabulario controlado, entre otras cosas. Así que a mi correo electrónico, voy a conectarme para ver una página de la biblioteca que voy a comenzar con la presentación. En el correo electrónico tengo otros 3 documentos que lo voy a abrir para que vean y lo pueden tener si lo necesitan o piensa que le puede ser útil. Así que comienzo ahora y debo tener varios minutos por cualquier pregunta, pero si necesitan preguntarme algo del momento, con eso no hay problema. Espero que vean la pantalla ahora. Están viendo el correo electrónico, ¿correcto? Gracias. Esto es lo que voy a estar presentando el día de hoy. Tengo unos ejercicios para practicar ahora, ¿verdad? Porque no hay tiempo así, pero estrategia para organizar y una guía sencilla para buscar eh, en la base de datos de nuestra biblioteca. Estos son enlaces de interés, la página de la biblioteca, Open Athens, que es como uno se conecta a todos los recursos o base de datos que tenemos suscritos, referencia virtual o también el live chat cuando está disponible, las guías temáticas para ver, incluyendo la presentación que voy a estar usando hoy, está en la página de la biblioteca, y otras guías de cómo usar PubMed, Embase, entre otras, están en esa guía también. Estos son unos ejercicios que voy a utilizar y la guía que quizá por el momento más importante, vamos a empezar con esta, la revisión de literatura. La compañera Rosana Barrio fue la que hizo esta guía y voy a comenzar con esta presentación. Para estar seguro, se ve bien, ¿sí? Descripción del proceso, el análisis y la evaluación académica crítica sobre el conocimiento producido de un tema o una investigación para abordar y determinar la pertinencia de cualquier investigación que uno va a hacer. Hay unos pasos que uno puede, ¿verdad?, realizar. Eh, Vamos a ver esto de aquí que no veo bien. Okay. La revisión de literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales
para propósitos del estudio donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe al problema de investigación, según Hernández Sampieri, que, dicho sea de paso, uno de los recursos que tenemos tanto físicamente como electrónicamente. El ciclo de investigación no es para memorizarlo, es simplemente para tener presente cómo uno comienza con planteamiento del problema, cómo uno planifica para contestar, resolver ese problema, los distintos enfoques o métodos que uno pudiera aplicar para luego recopilar los datos, la información, analizar, llegar a unas conclusiones, de ser necesario, repetir lo mismo, ¿no? Así que no es un proceso siempre que tiene un principio y fin directo, a veces hay que repetir y reorganizar durante el trayecto. No una lista de artículos que uno encuentra, no es una descripción de los artículos que uno encuentra, no es la búsqueda que uno hace de un solo cantazo. A veces uno tiene que guardar la estrategia que uno hace porque va a tener que repetir y es buena idea entonces guardar, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en PubMed, cómo uno guarda toda la estrategia que utilizó para buscar información. Tampoco son los primeros 20 artículos que uno encuentra ni nada por el estilo, pero sé que muchas veces uno se acostumbra a hacer unas cosas, pero para eso estamos aquí el día de hoy. Sí es un recuento de lo que se ha publicado, de lo que hay sobre el tema, ligado con la pregunta y la discusión que hay sobre la hipótesis, para llegar a las investigaciones que sustenta un marco teórico para llegar a convencer la importancia del tema y cuando hay laguna, pues esa laguna o gaps es lo que llega a sacar la idea para uno hacer investigaciones, ¿no? Requiere una crítica, evaluación, comparación para poder seleccionar. Esta es la página que le voy a enseñar ahorita para la estrategia de búsqueda para la base de datos. Selectividad. Se me congeló, disculpa. Ok. ¿Qué preguntas se han hecho sobre el tema? ¿Qué conceptos se han utilizado? ¿Qué variables han sido desarrollados? ¿Qué hipótesis se han trabajado? ¿Y qué enfoques teóricos han sido aplicados a las distintas investigaciones que van a encontrar en esa búsqueda de literatura? Son preguntas muy importantes para tener en cuenta. Fuentes primarias son las investigaciones donde se presentan por primera vez ese informe, esa investigación de lo que se ha publicado. eh, Hay una importancia radical que luego uno va a encontrar en el trayecto también, que debe uno tener en cuenta varios elementos, incluyendo que sea revisado por los pares. Hay otras revistas que son conocidas como revistas depredadoras, que no necesariamente se dejan regir por unos criterios de esta naturaleza. Solamente si no lo han escuchado para que lo tengan presente también. Tipo de fuente primaria, la revista o los journals, publicaciones académicas, documentales, reportes periodistas, tesis, disertaciones doctorales, entre otros. Fuente secundaria, esta es una foto de justamente la entrada donde yo estoy trabajando ahora mismo, circulación y reserva, que obviamente se usan los libros tanto impresos como en línea, y aquí donde uno ve la síntesis de una fuente de información donde ya está procesada, esas son fuentes secundarias. Tipos de fuentes secundarias como handbooks, manuales, enciclopedias especializados, entre otros. Fuentes terciarias son los índices o son los recursos donde uno busca información para encontrar el artículo o la fuente que necesita. Básicamente en años anteriores, pues era tanto como una revista, un libro, donde uno buscaba dónde tenía que buscar ese libro o ese artículo. Hoy en día, al haber esta transición en línea, pues obviamente muchos recursos también tienen el acceso al texto completo. Un error común es pensar que PubMed, una de las bases que más vamos a utilizar, tiene texto completo. PubMed
originalmente conocido, ¿verdad?, como Medline, solamente son índices para llegar a un artículo. Claro, hay una contraparte, PubMed Central, que tiene texto completo, sobre todo si son investigaciones con fondos federales y dentro de ese contrato original está expuesto que tiene que presentar el artículo, pues entonces sí hay un enlace a eso, pero si uno fuera a ver, PubMed realmente es solamente el índice para llegar a la información, una fuente terciaria. Tipo de fuentes terciarias, índices, banco de datos, bibliografía, entre otros. Paso para una revisión crítica. Vamos a buscar, vamos a buscar los términos afines, los sinónimos relacionados con las palabras clave, para entonces combinarla de una manera efectiva a alguna de las estrategias de búsqueda. Sería pues seleccionar la fuente de información, que puede ser libro, revista, tesis, como le mencioné, puede ser tanto impreso en papel como electrónico. Puede haber también material audiovisual tipo streaming o tipo todavía, ¿verdad? Si fuera localizado un Blu-ray o un disco. Documentos que puede ser tanto del gobierno hasta del Congreso, entre otros. Y otras fuentes como el mismo Google Scholar. Hay que evaluar que consultamos alguna base de datos y se hizo una consulta de los últimos 5 años o más tiempo, cuántas revistas se consultó, la fecha de alguna de esas, si se buscó tesis, disertación sobre el tema, libro, entre otros. Entonces es un elemento para tener en cuenta. Análisis críticamente, hay que ver el área que hay, si hay consenso sobre lo especialista, si hay algún debate, identificar ese debate o esa escuela de pensamiento que entra en discusión. Si hay unos gaps, ese vacío en la discusión, preguntas sin resolver, que no han sido respondidas minuciosamente, determinar el alcance del tema que uno desea, reducir si fuera necesario. Entonces se hace un esquema de esa revisión de literatura. Es bueno en la parte de redactar, evidenciar el apoyo, identificar la diferencia y semejanza que hay entre especialistas del campo, redactar lo más claro y lo más coherente posible, identificar esas áreas problemáticas, indicar la relevancia de estudio, ser lo más específico que se puede cuando uno está escribiendo el marco de tiempo, referir al lector a otras revisiones que no se discutirán en detalle necesariamente. Aquí, parte del grupo que hay en referencia, incluimos también, como ven, casi no se ve en la foto, el compañero Pedro El Valle. Pedro El Valle es muy importante. Él está a cargo de todos los recursos en línea, incluyendo la página de la biblioteca. Es un enlace con los distintos contratos que hay con las distintas bases de datos. Así que si alguien encuentra algún ejemplo que mira, no tuve acceso a este recurso, este video, este artículo, lo que sea, la persona que yo incluso le preguntaría y daría seguimiento es el profesor del Valle. Esos son algunos de los enlaces de importancia, la página de la biblioteca y LibGuides. Eso simplemente es la misma presentación que hay en este momento. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, como vieron, la revisión crítica de literatura, voy a presentar la página de la biblioteca para ver los recursos, para entrar entonces un poquito más en detalle con los recursos que tenemos y la disponibilidad. Dentro, si uno fuera a buscar algún libro, tesis, disertación, sobre todo hasta el 2022, pues sería impreso a través del catálogo del 2022 al presente por una certificación del Senado académico. Todas las tesis y disertaciones van a estar de recinto de ciencias médicas disponibles a través de ProQuest y Dissertation International. Las bases de datos que vamos a ver en breve, pero quiero mostrar LibGuides. Cuando
En este corto de tiempo he estado elaborando y voy a elaborar poco más, pero cuando uno quiere ver búsqueda estratégicamente efectiva, cómo hago una búsqueda, qué envuelve una búsqueda independientemente de la base de datos, recomiendo este deadline, que también fue preparado inicialmente por la compañera, la profesora Barrio. Lo que envuelve la preparación, esto es una hoja que lo voy a mostrar un poco distinto también. Qué es lo que le interesa investigar el tema, ser lo más específico posible, cuáles son las palabras clave, sinónimos, variantes ortográficos, conceptos relacionados, entre otros. Un ejemplo del mesh, el mesh para la base de datos de PubMed, Medical Subject Headings, el vocabulario controlado para entonces enfocarnos más en esa búsqueda y luego entonces escriba cómo fue la estrategia, ¿no? Si lo combinó operadores booleanos también, and or not, si utilizaron algún tipo de filtro, por tiempo, edad, entre otros. El mesh con un poco más de detalle, aquí se elabora que es el mesh, cómo se puede usar y combinar los operadores booleanos and, or, not. Un ejemplo, cuando se usa and, los dos términos, children and television, lo que está buscando no solamente es children, television, es solamente los registros que concepta, que tienen los dos conceptos. Television o television viewing, en este caso es cualquiera de los dos. O sea que pueden incluir artículos que no tengan uno de esos dos, pero ya que los temas son tan parecidos, pues se decide utilizar eso en la búsqueda para ampliarlo. Cuando uno llega y no desea que salga un concepto, television not movies, que quiere ver todo lo que tenga que ver con un tema, exceptuando eso, se utiliza not. Estos videos pues le ayudan un poco más a entender esa explicación de cómo usar los operadores booleanos. Otro videito que recomiendo que vean con su tiempo involucra el uso de las comillas y cómo puede ser eficiente al limitar unas búsquedas. Dependiendo de la base de datos, podemos tener truncamiento y wildcard. Truncamiento se refiere directamente a utilizar un asterisco o una señal al final de la palabra de una raíz para que haga búsqueda sobre esa palabra. Como si fuera child y un asterisco al final, buscaría child, childs, children, etc. Ahora cuando es un wildcard, a diferencia de truncamiento, también es una marca, una señal que puede ser la señal de interrogación, envuelve a cambiar y o añadir un carácter, sobre todo en inglés norteamericano, el británico, que hay variación de color, colors, cuando uno quiere usar un plural o un singular, woman, woman, entre otros, puede utilizar eso si fuera necesario. Alguna de las bases de datos, por ejemplo, aquí indica cuáles son las bases de datos y si utiliza o no utiliza los que le mencioné sobre el truncamiento y el wildcard. Palabras clave versus tema. Palabras clave o keywords es cuando uno escribe libremente, como buscaría en Google, escribiendo los conceptos, que puede ser muy útil, muy práctico y dependiendo de la base de datos, incluso puede hacer unas búsquedas behind the scene, y eso vamos a ver un ejemplo con PubMed, o usar un vocabulario controlado. Las ventajas y desventajas, yo siempre indico, para efecto de esta presentación, que utilice los dos, sobre todo cuando uno está comenzando una investigación. Muy posiblemente se está cerrando la brecha, pero muy posiblemente en un momento inicial no hay una materia para una situación, una condición, un momento dado. Por ejemplo, el COVID-19 cuando comenzó, pues obviamente no existía un vocabulario controlado y había que buscar
por palabras clave, a veces la condición, manifestaciones, así que dependiendo qué tan inicial o novel es un concepto, puede ser que sea bueno usar palabras clave. Además, definitivamente usar el vocabulario controlado le ayuda a enfocar directamente al tema. Por ejemplo, si uno fuera a buscar AIDS, que uno pensando en el ámbito de la salud podría pensar en SIDA, AIDS, pero también podría ser Economic AIDS for Third World Countries. Así que a veces uno si busca solamente palabras clave, la búsqueda va a ser mucho más grande, incluir muchas cosas que potencialmente no sería relevante. Cuando uno fuera un poco más, no voy a decir más avanzado, pero si tiene más elementos, puede utilizar los campos de localización. Los campos de localización es simplemente el elemento para identificar esa información. Por ejemplo, hay un campo para identificar el autor, así que si ya sabe de antemano, quiero solamente la información sobre este autor en particular, puedo utilizar al autor. Si te indicaron el título del artículo, pues puedes limitarlo al título, entre otros elementos. Así que los campos de localización puede ser muy importante, esa búsqueda un poquito más avanzada. Ejemplo, si fuera a usar Google Académico en algún momento, la compañera inicialmente trabajó con algunos tips para trabajar, así que eso le podría ser útil si uno fuera a buscar información en esa base de datos, en ese search engine como tal. En caso de OVID, también hay un elemento que podría ver cómo se trabaja en esa base de datos, esos elementos. Así que los OVID Search Tricks le puede ser muy útil y lo que mencioné sobre revista depredadora, si le desean más información sobre el tema, ahí estaría disponible. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Bueno. Así que dentro de la página de la biblioteca, el catálogo, LibGuides y las bases de datos. Claro, cuando uno quiere buscar información, ¿dónde va a comenzar? En las bases de datos que tenemos suscritos. Eh, Elaboro, que a veces uno tiene esa duda, ¿dónde puedo encontrar? Ya vi el catálogo para buscar los libros impresos, etcétera. Si quiero buscar algo en línea, como una revista o un libro, pues el Publication Finder sería el punto de partida. Eh, Cuando uno va a conectarse por primera vez a cualquier recurso suscrito, cualquier base de datos, nos va a llevar a la siguiente pantalla que utilizando el username del correo electrónico, el password del correo electrónico institucional, pues nos permite el acceso a esos recursos. Si yo fuera a buscar un título de revista o de libro, simplemente selecciono este campo primero, escribo el título que me puede interesar. Y si sale, simplemente lo selecciono de la lista. Me va a indicar si está en más de una base de datos, de cuándo a cuándo tenemos acceso, o si tiene algún tipo de delay, simplemente selecciono. Y ahí puedo entrar y ver volumen por fascículo, por año, por número, y llegar entonces al artículo. Esto se usa más cuando uno tiene una información y quiere explorar. No está haciendo una búsqueda como tal. Solamente el ejemplo es para que sepan cómo uno procede. Igualmente, si desea buscar un libro, lo cambia a Books. eh, A diferencia de cualquier título de revista, libro usualmente solamente va a encontrar un acceso y selecciona directamente
para llegar al libro y lo puede ver directamente en línea seleccionando descargar el libro o simplemente compartiéndolo de esa manera. Eh, PubMed, voy a hacer unos breves ejemplos y lo digo de antemano porque sé que ocurre que uno va a buscar y uno no entiende si tenemos acceso o no a un artículo cuando no estamos en PubMed. Ya vimos EBSCO Publication Finder, que es para saber si tenemos un recurso digital. PubMed Outside Tool, pregunto sin que me contesten, pero pregunto, ¿quiénes usan PubMed de una forma distinta a entrar a la página de la biblioteca? Simplemente escriben pubmed.gov o escriben PubMed en Google. Pues los compañeros que escriben eso no van a tener esta porción de la información que dice Tool University of Puerto Rico Medical Science Campus Library, que es para saber si tenemos o no acceso al texto electrónico, el full text como tal. Voy a hacer unos ejemplos para que vean y entiendan cómo uno puede saber si tenemos o no. Pues University of Puerto Rico Medical Science Campus Full Text nos va a llevar una página y en esta página nos da la información si tenemos o no acceso. Cuando nos da un enlace para llegar al mismo, pues sí tenemos acceso. Puede ser a través de EBSCO, ProQuest, Clinical Key, Wiley, entre otros. Si queremos descargar el artículo, pues simplemente seleccionamos la opción que hay y luego se abre. Un segundo ejemplo. Indica submit an ILL request for this item. Es que no tenemos acceso y nos lleva a un formulario para solicitar del ser necesario a través de préstamo interbibliotecario. Llena todos los campos pertinentes y luego le da submit. Puede ser, voy a intentar algo aquí, voy a sombrear el título, le voy a dar este botón, Google Scholar Button, y le explico rápidamente, quiero estar seguro si funciona bien. Me dio esto ahorita y ya. No me da el artículo como tal en la revista, me da el draft anterior. Se lo enseño porque a veces uno dice si hay alguna forma de saber si tengo o no esta información por si fuera que uno tenía que pagar y uno dice, déjame ver y ver por encima y ahí puede ayudar. A veces le presenta como tal el artículo completo y vamos a intentar aquí y le enseño ahora. Si no han escuchado, obviamente no han usado Google Scholar, también Google Scholar tiene un elemento, una extensión para Chrome, Firefox, Safari, entre otros navegadores, que esa extensión lo puede colocar en la parte superior de la barrita y ahí sí, en este caso, que tampoco tenemos acceso en la biblioteca a este artículo como tal, que no dice submit, pero si yo fuera a verificar por Google Scholar Button, en este caso, a veces nos da acceso a ResearchGate, Academia EDU, entre otros repositorios. Aquí podemos ver que es el artículo oficial con la paginación, así que de vez en cuando incluso nos resulta un viaje más rápido que solicitarlo por préstamo interbibliotecario.
¿Alguna duda hasta ahí? Ok, ahora voy a hacer algunos ejemplos rápidos de PubMed y cómo se usa también para localizar información. Pero a veces nos da una información parcial, nos dicen tal autora, tal título de revista del año y no tiene el título completo, pues puede poner los elementos, muy parecido a como lo hago, y entonces me puede llevar a algunos artículos y si identifico, como en el caso de este citar, pues vemos que es Valerie Wongna. Incluso si queremos ver en qué afiliación está esa autora, podemos ver que está en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de ciencias médicas. Así que es otra forma de identificar, solamente poniendo los elementos que uno tiene de un título. Ahora, si voy a hacer alguna búsqueda, por ejemplo, flu vaccines and egg allergies, voy a comenzar una búsqueda aquí, que sería la búsqueda por palabra clave, de manera sencilla. Podemos ver que nos da 131 resultados. Podemos limitar y ver las opciones que hay para limitar aquí a la izquierda. Si deseamos limitar en cuestión de años o ver cuáles son los artículos o cuáles son los años donde hay más publicaciones sobre esa búsqueda como tal, entre otros. Lo voy a dejar así por ahora. Si quiero ver uno, puedo marcarlo directamente antes de entrar. Cualquier artículo que dice PMC fue lo que mencioné ahorita, que aunque PubMed no tiene artículos, pero PubMed Central sí, y el enlace es directo. Así que aunque puedo seleccionar la biblioteca, si veo este enlace, también me lleva directamente al PDF. Ok, además de flu vaccines and egg allergies como una búsqueda, puedo limitar esa búsqueda a un vocabulario controlado. ¿Cómo lo hago? Este icono de PubMed me lleva a la página principal. PubMed tiene a su mano derecha, lado derecho, el Mesh Database. Aquí en el Mesh Database puedo, bueno, ya copié, flu vaccines. Veo que no me sale exactamente lo que escribí. Sin embargo, veo que esta presentación, esta definición para efecto de la base de datos, es flu vaccines. Me da unos subencabezamientos. Si alguna vez estoy buscando un tema y dentro de esos subencabezamientos hay algo que quisiera limitar, lo puedo seleccionar directamente. Donde dice entry terms es el equivalente a los sinónimos, las distintas formas que ha entrado la información sobre ese tema a la base de datos, pero por ahora lo quiero dejar como influenza vaccines. Add to search builder con and para buscar el siguiente término de egg allergies. Egg allergies, muy similar la definición, en vez de egg allergies me dice egg hypersensitivity, pues deseo también seleccionarlo para combinar para la búsqueda. Y ahora Search PubMed. En vez de 131, sé que es una búsqueda pequeña para efectos del ejemplo, son 81, pero son 30, 50 artículos menos, y lo voy a explicar en breve por qué puede ocurrir eso. Aquí va más enfocado, porque sabemos que todos los conceptos están ahí. ¿Y cómo sabemos eso? Por ejemplo, cuando vamos a ver este artículo, la revisión de toda la información que tiene, en qué revista. Eh, PubMed usa abreviatura para las revistas. Si uno quiere ver el título completo de la revista, simplemente sombrea año, volumen, paginación, artículo, título, autor, afiliación, información como tal, cualquier imagen, artículos similares, si ha sido citado, ¿verdad? En otro artículo, y si tiene alguna referencia y lo puede presentar, PubMed también tiene esa referencia.
Ahora, un poquito más abajo, ¿qué tipo de publicación? Uno a veces quiere saber si análisis sistemático, entre otros, RCT, pero el mesh terms, aquí estos son los términos que uno puede utilizar y saber, en el caso de nosotros, que están incluidos los dos que tenemos. Pero también nos da ideas para utilizar, si fuera necesario, para mejorar y limitar la búsqueda. Hasta ahora todo bien, pero le quiero enseñar en Advanced. Aquí está la historia de lo que hemos buscado, el history. Estas son las pruebas que hice para saber si uno tenía la base de datos, pero cuando uno busca en keyword los details, mira lo que hace PubMed. Lo traduce. Flu Vaccines automáticamente hace la búsqueda en los vocabularios controlados que tienen y dónde sale, pues si sale, lo va a incluir de manera automática. Influenza Vaccines, All Fields. All Fields también para Flu Vaccines, o sea que en todos los campos que puede haber texto, va a estar buscando eso. Igualmente, si aparece el mesh, lo va a incluir como en este caso y como en este caso. Así que uno va a decir, pues definitivamente esos 81 que están en el mesh están ahí porque está haciendo la búsqueda, pero cuando hace una búsqueda como vaccines in all fields, pues puede ser que habla de otras vacunas, por eso es que el recobro es de una cantidad mayor. Ahora, si me preguntan, mira, yo quiero guardar eso para verlo después, constatar dónde está esa información que hice en la búsqueda, pues me lo guarda en un archivo que se puede abrir. Quiero estar seguro que esto se está viendo. ¿Ven el archivo correcto? Bueno, aquí ven, gracias, Influenza Vaccines Hypersensitivity, y si seleccionamos el otro campo, nos va a dar la información alusiva a todo lo que vimos ahorita, ve la combinación de términos. Así que eso es bueno guardarlo también, porque si uno va a repetir o hacer una búsqueda y no quiere repetir, pues puede ir guardando la información de esa manera. Como mencioné de un inicio, esta presentación es un poco corta y quería guardar los últimos minutos para cualquier duda o comentario. Así que si alguien tiene algo que eh, preguntar, pues lo puede hacer en este momento, por favor. En lo que hay preguntas o cualquier comentario, pues los tres documentos que le incluyen el correo electrónico se lo muestro que lo puedo utilizar mentalmente o en papel, es sobre escribir en una oración y voy a mencionar brevemente que puedo usar la metodología Pico, entre otras, las palabras clave, conceptos, cómo son las palabras clave, las variantes, operadores booleanos de la página de biblioteca, algún ejemplo de alguna de las bases de datos que se puede buscar. Y obviamente menciono en el caso de guardar los artículos que puede ser Mendeley, Sotero, EndNote, y esos son formas de enseñar la guía para que tenga esto también, si fuera necesario, como un instrumento de apoyo, guía de paso a paso, cómo definir la pregunta, el enfoque, que sea una pregunta claro, se puede usar el marco de pico, resaltar una búsqueda completa en la literatura, cuáles son algunas bases académicas que puedo usar en Base, PubWeb, Web of Science, entre otras, dependiendo, porque si me dice que hay un enfoque más de physical therapy o de psicología, pues entonces hay otros recursos que uno puede añadir o utilizar. El seguimiento de búsqueda, utilizar el seguimiento de citas, evaluar críticamente y seleccionar la fuente. Obviamente cualquier fuente, el enfoque debe ser, si es artículo de revista, que sea revisado por pares. Utilizar herramientas de gestión de citas como EndNote, Mendeley o Sotero, que no solamente guarda las referencias, te puede ayudar cuando uno está redactando un documento, incluir las citas y hacer la lista de referencias al final, de tal manera que también ayuda a evitar el plagio, ¿no? Al tener la constatación de la información de donde uno recupera todo lo que uno ha encontrado.
cómo uno debe analizar y sintetizar, a un esquema, o sea que sigue una buena práctica de si va a ser uso de una introducción, cuerpo y conclusión cuando está escribiendo la reseña, y siempre revisar a fondo los errores y verificar la cita si fuera a usar AMA, APA, NLM como un estilo eh, para la presentación. Entonces, y con esto es abuelo de pájaro, pero esto es otra herramienta que puedo utilizar como estrategia para organizar la búsqueda, de definir problemas, planificar cómo usar operadores booleanos, cómo utilizar las técnicas como limitar el texto por palabras de truncamiento, comodín. Es buena idea de documentar el proceso, muy parecido a lo que hicimos con PubMed, de desarrollar dónde buscó, qué base de datos, la fecha que buscó, cuáles son los términos, para entonces tener esa información si fuera necesaria o si fuera a buscar en la base de datos nuevamente. Siempre usar algún software para gestión de citas. eh, Puede organizar los títulos cuando uno baja un PDF, utilizar un sistema que puede ser Author Date Short Title Keyword para documentar y que sea más fácil recuperar en vez de que Journal or Article or Archive, ¿verdad? Tomar notas efectivas puede ser un sistema como Nota de Corel, que puede ser un sistema de títulos, fechas, preguntas, las notas que uno hace o resumen, y aquí uno puede ver un poco sobre cómo hacer eso o cómo buscar si fuera en línea para tener un template como tal. También una tabla de citas, que entonces en la tabla de citas lo que le da es la oportunidad de incluir la cita, de donde lo saca, si hace un quotation de donde saca el artículo de revista y el uso que pueda tener o no para esa investigación. Así que sé que son muchos elementos. Espero que el material les sea útil y cedo la palabra. Gracias por tenerme. Stop share. Muchísimas gracias, Charles. Definitivamente yo aprendí y tengo muchas notas de cosas que no sabía que podíamos acceder a través de la biblioteca. Creo que una de las preguntas que más se repite o concerns que hemos visto recientemente entre los estudiantes de medicina es cuando están buscando artículos y se encuentran con que no tienen acceso o hay que pagar por el artículo. Y esta estrategia de búsqueda pues definitivamente atiende eso. Igual le agradezco por su tiempo. Si hay otras preguntas, las personas que están conectadas nos pueden colocar su correo electrónico a través del chat. Yo les voy a hacer llegar todos los recursos y documentos que nos compartió el señor Charles y también les vamos entonces a hacer disponible la grabación de esta sesión para que la puedan revisitar con calma porque sé que hay muchos asuntos que sé que nos facilitarían la búsqueda cuando estamos haciendo ese proceso de revisión de literatura. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Bien, la mayoría son para verlas, compartir los documentos a través del correo electrónico, así que eso lo vamos a hacer. Les agradezco el tiempo y para respetar, ¿verdad? El tiempo que habíamos separado para la sesión, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nuevamente, gracias, señor Seguí, por acompañarnos en esta mañana y nos estaremos comunicando a través de correo electrónico. Muchas gracias. Bye. Gracias y buenas tardes a todos.